Estamos en Razón y Justicia, un programa del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Quiero aprovechar para decirles que el Instituto de Altos Estudios Jurídicos en este momento está promoviendo el Seminario Nacional de Oratoria. Vamos a arrancar precisamente el 29 de agosto de este año con el Seminario Nacional de Oratoria, que por supuesto uno de nuestros ponentes de nuestras conferencias magistrales que tendremos estarán a cargo de la maestra Gracia Medina. 29 de agosto. Además, quiero recordarles que estamos ubicados en Manuel Ávila Camacho, 2047, entre las calles de Mar Egeo y Avenida Circunvalación. Nuestros teléfonos, 38 54 43 15 y 38 23 25 35. 29 de agosto, Seminario Nacional de Oratoria, que por cierto yo los invito a que se comuniquen ya con nosotros para esa inscripción, porque recuerden ustedes que ahora con la sana distancia, pues siempre tenemos cupo limitado y que además es muy importante que en este Seminario Nacional de Oratoria, donde tendremos grandes expositores, también tendremos una serie de talleres de expresión oral y escrita que serán fundamentales para que usted pueda hablar en público de una manera exitosa. Es muy importante el poder transmitir nuestro pensamiento, además de lo que nosotros queremos lograr para tener una comunicación efectiva que puede ser en varias áreas. Por eso es que nosotros nos estamos preocupando precisamente por lograr que un mayor número de personas puedan participar en el Seminario Nacional de Oratoria. Y estábamos hablando precisamente con la maestra Gracia de que hay una tercera etapa. Sí, es un tercer pilar. Les explicaba yo que ya hablamos de logos, ya hablamos de leptos y me gustaría cerrar esta etapa con el tercer pilar, que es el patos. Patos, por cierto, se escribe con T y H. El patos, según Aristóteles, era la capacidad que tenía el orador de evocar en su auditorio emociones y sentimientos. Es decir, que el patos está directamente enlazado con la experiencia que tiene el auditorio al escuchar al orador respecto de la emoción que el orador pretenda provocar en sus oyentes. Que por cierto, esos tres aspectos es entonces el arte de persuadir. Así es. Conmover. Así es. Y deleitar. Así es. Hay tres aspectos importantes. O sea, la oratoria está dirigida a poder convencer a un auditorio. Así es. A lograr que este auditorio despierte sus sentimientos y conmoverlo. Así es. Pero además, otra parte que es importante en la palabra, el poder deleitar. De ahí, por ejemplo, la poesía, que la poesía tiene esta connotación en muchas ocasiones de poder deleitar. Así es. Ahora sí que alegrar el alma. Así es. Decía Hesíodo, que es otro de los grandes griegos, en una de sus cartas decía: dichoso aquel que las musas quieren, porque dulce fluye de su boca el acento. Así describía a los oradores. Porque en la antigüedad se creía que nada más los reyes, los héroes y los dioses eran los que poseían el arte de la oratoria. Ellos pensaban que las musas, que eran unos seres mitológicos que inspiraban a los hombres, eran aquellas las que lograban bajar la inspiración al orador para que, como decía él, como decía Hesíodo, dulce fluyera de su boca el acento. Pero yo siempre les he dicho que en todos los auditorios en donde yo he tenido la oportunidad de hablar, nunca he visto una musa bajar para que me inspire. La verdad es que las musas no son las causantes de que nosotros los oradores podamos hablar y hablar bien.
Lo que nos hace oradores es el producto de una larga experiencia de prepararnos, de estudiar las técnicas y, por supuesto, de leer, para poder tener un lenguaje rico y estructurado. Primero necesitamos tener un pensamiento rico y estructurado, y no hay musa alguna que te lo dé. Eso te lo dan, pues, los libros, la lectura. Decía José Muñoz Cota, un gran orador de México, que la tribuna no era un asilo para la ignorancia. Así es. Cuando le preguntabas, maestro, ¿me puede dar 3 recomendaciones o una para poder hablar, para ser un buen orador? Si no voy a dar una, te voy a dar 3 recomendaciones. La primera es leer, la segunda es leer y la tercera es leer. Sí, y me acuerdo, por ejemplo, también de Miguel Cervantes Saavedra, cuando le preguntaba Sancho al Quijote, maestro, vienen por usted, ¿quién es? Lo que lo llaman loco. Y el Quijote respondió, deja que los perros ladren. Es que vamos avanzando, Sancho. Exactamente. Y es una metáfora muy rica en la oratoria, ¿no? Así es. Cuando los perros ladran, significa que vamos avanzando y estamos avanzando aquí, en esta jornada y en este paréntesis. Así es. Que, por ejemplo, ya están los efectos especiales. Bueno, pues ya vieron ustedes que la palabra enriquece, que la palabra permite la transmisión y que también es importante utilizar estas herramientas en la retórica, que es precisamente la metáfora, la parábola. Así es. La anécdota. En la anécdota, porque va a recrear también en el discurso para lograr lo que llamábamos AIDA, atención, interés, deseo y acción. Así es. AIDA. Y esa es una parte fundamental de la palabra para captar también la atención. Así es correcto. ¿Qué te significa entonces dentro de la disertación? ¿Nos podrías dar 3 ejemplos de construcción en lo que podría ser una palabra para persuadir, para conmover y para deleitar? Bueno, nosotros para poder, yo creo que lo primero que tiene que hacer el orador cuando va a preparar un discurso, tiene que empezar por analizar a quién se lo va a dirigir, puesto que no es lo mismo hablar, por ejemplo, a profesionistas con posgrado que hablar, por ejemplo, a niños de preescolar. Y parece increíble que sea más difícil hablarle a los pequeños que a los adultos. A mí me tocó un caso en el cual me pusieron entre la espada y la pared, porque me tocó ser jurado de niños de 4 años en un concurso estatal. Y bueno, ya teníamos el resultado y todos eran muy buenos. Pero me pidieron que diera un discurso, unas palabras para clausurar el evento, un mensaje. ¿Y qué le dices a 43 niños de 4 y 5 años, que además tienen todo el día en un concurso escuchando al resto de sus compañeros y ya están inquietos, ya se quieren ir a su casa? Ya les ha dicho 50,000 veces la maestra que se sienten, que se callen, que ya van a terminar. Y ya han preguntado otras 50,000 veces si ya mero se termina. Entonces, aparte, tener que escuchar a alguien que no conocen y que además es la que les va a dar el resultado. Y créemelo que ha sido quizás una de las pruebas más difíciles para mí. Porque el primer problema al que se enfrenta el orador es ¿cómo voy a empezar? Ese es el primer problema. Ya sé qué quiero decir, pero ¿cómo voy a empezar? Porque el problema que tiene el orador es captar la atención de su auditorio.
Si tú no logras captar el interés de tu auditorio en los primeros 3 minutos, es más, en el primer minuto, no te van a prestar atención el resto de tu disertación. Entonces dije, ¿qué puedo decirles o qué pueden saber, conocer para aplicar el logos, el etos y el patos, ¿verdad? A unos niños de preescolar? Dije, bueno, hay algo que todos los niños han visto, son los cuentos. A todos los niños les han contado cuentos. Dije, bueno, ¿y cuál es el cuento más famoso? Y entonces me acordé que la película más laureada de Disney, pues fue Blancanieves, le dieron 7 Óscares. Me acuerdo de una anécdota que le decía yo a maestro, maestro, ¿cuál es el cuento más famoso que usted ha leído? Y dígame usted cómo inicia ese cuento. Y me dice, es muy fácil, Guillermo. El mejor cuento de todos es el que inicia diciendo, Honorable Congreso de la Unión. Es el mejor cuento. Y hay muchos que lo cuentan, ¿verdad? O aquella anécdota que decía, recibí el país al borde del abismo y hemos dado un paso hacia adelante. Lamentablemente hemos visto muchos políticos hacer discursos que son una absoluta catástrofe. Claro. Entonces, lo que hice yo, y eso es para cumplir con el objetivo del ejemplo que tú me estás pidiendo, dije, bueno, lo único que estos niños conocen a los 4 años son los cuentos. Y el que yo considero que todos han escuchado al menos una vez es el de Blancanieves. Y así empecé. Les dije, seguramente la mayoría de los que me están escuchando alguna vez han oído la historia de una niña cuya piel era muy blanca, con el cabello muy negro, que era tan hermosa que tuvo que huir de los celos que tenía su madrastra por su belleza. Y cuando esta pequeña niña se quedó sola en el bosque, en medio de la noche, sintió que los troncos que pisaba eran monstruos que querían morderle los pies y que las ramas de los árboles que se enganchaban a su vestido eran garras de fantasmas que la querían atrapar y que los cientos de ojos que brillaban en medio del bosque eran pequeños fantasmas, apariciones o demonios que la querían dañar. Y no pudiendo más, cayó desmayada. Y a la mañana siguiente, cuando despertó, le dio mucha pena cuando se dio cuenta que todos esos ojos que la miraban no eran más que pequeños conejos, ardillas y ciervos del bosque, que estaban tan asustados o más que ella. Y esta mañana que nosotros los adultos hemos escuchado los 43 discursos de todos estos niños de 4 y 5 años, nos hemos sentido igual que esa pequeña niña, asustada en el bosque. Y nos hemos dado cuenta, al despertar, que todos esos temores que nosotros teníamos el día de ayer, hoy se han desvanecido. Porque sabemos que en cada uno de ustedes hay un rayo de esperanza para sacar adelante este país. Muy elocuente, Gracia, muy elocuente. Gracia, has hablado de las cualidades del orador y de la importancia de la elocuencia. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los errores más comunes del orador? ¿Me lo dices después? Claro, con gusto. Ya regresamos.